para la cuestión de las asistencias, para las constancias. Les encargamos que esos 3 días de paneles les hagamos la misma dinámica para contarles su asistencia y poderles entregar su constancia. Sin más por el momento, le cedo el uso de la voz al maestro Álvaro. Muchas gracias, Edwin. Muchachos, qué gusto saludarlos a todos. Veo muchas caras conocidas. Me da gusto. Otras no las veo conocidas porque no se han puesto ahí en la cámara. Ojalá que se pudieran poner en la cámara para verlos a todos, poder tener una interrelación más efectiva. Y antes que nada, muchachos, quiero felicitarlos a todos, particularmente a la Sociedad de Alumnos, por esta iniciativa de estar haciendo este tipo de cursos, porque esto de la pandemia a todos nos ha traído una situación muy distinta a lo que veníamos estado acostumbrando, ¿no? Las clases se han estado perdiendo. No es lo mismo definitivamente una clase presencial que una clase de este tipo, pero bueno, creo que es importante de cualquier forma, ¿no? Es una iniciativa muy interesante, los felicito y felicito también a mis compañeros profesores que creo que han tenido una buena respuesta de todos ellos. Entonces, muchachos, para mí es un gusto poder estar aquí participando en esta plática, en estas charlas sobre derecho fiscal, que el derecho fiscal, muchos de los compañeros todavía no llegan a esos niveles de estar viendo la materia fiscal, pero en la práctica profesional ustedes ya están oyendo eso, ¿no? Ya están escuchando los términos de fiscal. A mí me pareció muy interesante el esquema o el título que le pusieron a Edwin, de beneficios o maleficios de la reforma fiscal. Yo creo que es muy importante, muchachos. Digo, aquí veo compañeros de los primeros semestres y unos de semestres avanzados, unos que ya inclusive tomaron la clase conmigo de fiscal, como Edwin, como algunos otros compañeros. Entonces ya más o menos saben de qué vamos a hablar. Miren, muchachos, yo creo que es importante que todo nos quede claro que este país, cualquier otro país desarrollado, pero particularmente México. México, ¿cómo se mueve, muchachos? Por los impuestos que pagamos todos los contribuyentes, todos, sin excepción. La excepción, desde luego, son, por ejemplo, ustedes, si nomás están estudiando y no están ahorita teniendo ingresos, bueno, desde luego que ustedes están exentos de pagar impuestos, pero tienen obligaciones. ¿Qué obligación tienen ustedes, muchachos? Una muy importante, sencilla aparentemente, pero muy importante. ¿Cuál es su obligación, muchachos? Estarse cultivando, estar estudiando, estar haciendo esto que están haciendo ahorita, en este momento. Estamos en una situación de pandemia, bueno, inclusive estamos de vacaciones en la universidad. Ahorita ustedes podrían estar tranquilamente haciendo cualquier otra cosa, pero están aquí participando, estudiando, y esa es la obligación de ustedes, los estudiantes. La obligación de nosotros como profesores, bueno, es prepararnos, y como en el caso particular mío, pagar impuestos, ¿no? De lo que genero yo como abogado, pagar mis impuestos. ¿Para qué? Precisamente para que escuelas como la de nosotros estén funcionando, ¿no? Funciona la policía, funcionan los hospitales, funcionan todos los servicios públicos. Por eso el gobierno, esa es la función importante del gobierno, captar los impuestos. Yo sé que ahorita particularmente en esta situación de pandemia que estamos viviendo, muchachos, estamos viendo que el gobierno, el actual gobierno federal, no ha hecho gran cosa por nosotros, los contribuyentes, los mexicanos. Hemos visto que sí hay apoyos, pero los apoyos son muy, muy pobres, ¿no? Se está ayudando al 5% de la población solamente. Cuando vemos otros países en el mundo, en donde vemos que sus gobiernos apoyan aún más, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, prácticamente a toda la población, incluyendo algunos trabajadores indocumentados, pero que están aportando para la riqueza de ese país, están recibiendo apoyos. Entonces, por eso no es muy atractivo, a veces para los mexicanos, estar pagando impuestos como deberíamos de pagar impuestos, porque no vemos una respuesta del mismo tipo de gobierno, ¿no? Es decir, bueno, yo pago mis impuestos, ¿y qué veo como retribución? Veo buenos servicios públicos, veo que tengo un pariente con cáncer, que voy a ir al Instituto de Cancerología y le van a dar sus medicamentos, les van a dar sus diálisis a las personas que tienen infecciones hepáticas, en fin. Vemos un sistema de policías que a veces no funcionan tan bien como deberíamos, pero bueno, muchachos, eso es independiente, eso es una obligación del Estado, proporcionarnos esos beneficios, ¿no? La obligación entonces de nosotros, ¿cuál es? El pago
de nuestros impuestos, muchachos. Y lo que vamos a analizar hoy es las reformas fiscales que ha habido en los últimos tiempos. Y me gustaría, muchachos, para que esto no sea un monólogo, me gustaría que ustedes también participen. Levantan la mano, son varios, son 99, a lo mejor no los alcanzo a ver todo en la pantalla, pero me piden la voz y se las doy y participamos. Por ejemplo, muchachos, una reforma fiscal de gran calado, una reforma fiscal importante. ¿Alguien sabe en qué época se dio esta? En esta administración una reforma fiscal. Tuvo relativamente, si hay una reforma importante, pero sencillona. Esta se dio a finales del año pasado, 2019, y entró en vigor en enero del presente año, muchachos. Fue la reforma fiscal que ha impulsado ahorita el presidente de la República y su partido, ¿no? La mayoría de su partido, el partido Moreno. Una reforma importante que tiene que ver, muchachos, con la razón de negocios, que tiene que ver, por ejemplo, con la restricción de los certificados de sellos digitales. Ahorita no sé qué es eso. La compensación, la responsabilidad solidaria, la figura importantísima ahorita que se llama el tercero colaborador. El tercero colaborador, muchachos, ahorita que lo toquemos van a ver qué figura tan interesante. Y es una figura que ya también maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales. Inclusive ahorita estamos viendo nosotros en la prensa el caso del caballero que fue director de Pemex, que está como un testigo. Se supone que está como imputado, pero luego el presidente de la República nos habla que está como testigo. Realmente no hemos visto bien cuál es su calidad jurídica, por lo menos yo no conozco ese procedimiento, pero voy a estar atento a la prensa. Y las facultades de comprobación para los asesores fiscales, muchachos. Ahorita ser asesor fiscal en este país, muchachos, es muy importante. Es una labor muy importante, es una labor muy bonita, pero muy delicada. Ahorita si ustedes como asesores fiscales cometen un error, hacen una mala apreciación o dan un mal diagnóstico, muchachos, el gobierno puede jalarlos a rendir cuenta, ¿no? Entonces, les digo, es una materia, muchachos, muy interesante, muy interesante y algo compleja. El Estado, muchachos, además de estas reformas, a ver, ¿alguien quiere comentar algo sobre estas reformas que les acabo de comentar, que entraron en vigor en enero de este año, que ya están corriendo actualmente? ¿Nadie? Hay un compañero que levantó la mano, maestro. No lo alcanzo a ver. Adelante, ¿quién es? Axel Monte. A ver. Déjenle reactivar el audio. Sí, listo. Por favor. A ver. Sí. A ver. Ay, disculpa, A ver. Ya, listo, ya tiene el uso de la voz. Adelante. Gracias. Licenciado, sí, a mí me gustaría igual una de las reformas que fueron algo polémicas en materia fiscal, fue acerca de los esquemas reportables, solo que aún no comprendo muy bien a qué se refiere, pero también es una de las reformas muy polémicas. Sí, mira, de las reformas que efectivamente se hicieron en esta administración, son estas que les comenté. Efectivamente, la del esquema reportable es de la última parte que les comenté ahorita. Ahorita tocamos el esquema reportable. Gracias por participar, Axel. Ahorita lo vamos a comentar. Muchachos, estas reformas, les digo, la última reforma importante de gran calado que se hizo en este país en materia fiscal fue al inicio de la administración del presidente Peña Nieto. Fue una reforma muy importante. Miren, el gran problema que tenemos en nuestro país, muchachos, que siempre tratan de apretar el pescuezo al mismo contribuyente, ¿no? Al contribuyente cautivo, a los contribuyentes que trabajan en empresas, a los contribuyentes que trabajan en el Estado, por ejemplo. No nos vamos más allá de a ver, ¿quién más puede contribuir al gasto público? Siempre son los trabajadores, digo, del Estado, o los de las empresas, o los profesionistas. De hecho, inclusive los profesionistas, muchachos, yo no sé si les ha tocado ir a los hospitales a consulta, la consulta con algún médico especialista, y la mayoría de los médicos
si pueden no dar facturas, no dan facturas. Entonces, ahí muchachos, entre médicos, abogados, de las personas que podemos dar consultas, ahí es una situación importante para que el Estado pudiera decir, bueno, aquí vamos a irnos a los consultorios médicos, a los hospitales, porque ahí médicos puede ser una buena fuente de ingresos, ¿no? Y a lo mejor soltarles un poquito la presión a los demás contribuyentes. Por ejemplo, muchachos, los abogados, la mayoría de los abogados, bueno, ustedes, la mayoría que tengo aquí enfrente son muchachos jóvenes, todos son jóvenes, entonces van a empezar apenas a vivir su actividad profesional, pero por ejemplo, los que estamos en el foro, los abogados litigantes, por lo menos los de mi época, de mi generación, no están acostumbrados a cobrar consultas, muchachos. Deberíamos de cobrar, ¿eh? Si un cliente va con ustedes a su despacho y ustedes con su consulta de 35, 40, una hora de tiempo, muchachos, pueden resolver su problema, tienen derecho a cobrar consulta. Pero tienen la obligación, o debemos tener la obligación de esa consulta que nos genera una ganancia. ¿Qué obligación tenemos muchas para con el Estado? El pagar impuestos, el pago de impuestos. Así como nosotros, les digo, los médicos, los ingenieros, las personas que la actividad informal, muchas en este país. En este país tenemos una actividad informal muy grande, muy importante, y desgraciadamente, muchachos, siempre está a la deriva, no les estamos cobrando impuestos. Entonces, una reforma importante podría ser esa, ¿no? Pero les digo, ahorita con esta administración, por lo menos en lo que va de la administración, estos que les comenté son las reformas que ha habido. Una reforma también importante, muchachos, que ustedes han visto en la prensa seguramente, es la cuestión penal. Ustedes han escuchado al presidente de la República inclusive hablar de las factureras. Vamos contra las factureras. ¿Qué es una facturera, muchachos? Bueno, son despachos de contadores, de abogados, que se han dedicado, muchachos, a expedir documentos o comprobantes fiscales apócrifos. ¿Para qué nos sirve una factura falsa, muchachos? ¿Quién me puede decir para qué sirve una factura falsa? A ver, fíjate a ver quién levanta la mano. Apóyame, por favor. A ver, maestro Mario Antonio Ochoa. Ajá. Ahorita mismo ya tiene el uso de la voz. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes, licenciado. Gracias por la participación. Bueno, por lo que comentaba, las personas que piden que se les facture, ya sea por una empresa facturadora, como usted hace mención, es porque están ofreciendo algún servicio o un producto en el que su adquiriente o el que les está contratando el servicio les está exigiendo que le den una factura. Y ellos, como no están dados de alta en Hacienda, entonces no pueden expedir esa factura y por ese motivo entonces requieren a estas empresas facturadoras para que les expidan una, en este caso apócrifa, como usted dijo. Es correcto, muchachos. Y en ese documento, jóvenes, en nuestro país se dejan de ingresar a las arcas del fisco federal cientos de millones de pesos. Esa es una de las situaciones, muchachos, a propósito de cómo Edwin y su equipo sobre el temario, ¿no? De beneficios o maleficios sobre las reformas fiscales. Yo creo en términos generales, muchachos, que la reforma es buena la reforma porque definitivamente ha habido una captación de impuestos mayor. La parte mala, todo tiene algo bueno y algo malo, ¿no? La parte mala, ¿cuál es, muchachos? Es que es una reforma muy agresiva, inclusive también con personas de buena fe, ¿no? Pero afortunadamente también hay una persona hay una figura que es el tercero colaborador fiscal, y es una persona que ha tenido de estar metido en cuestiones de comprobantes apócrifos, pero es el que las ha operado, él no las ofrece, él no las trabaja o él no las cobra, ¿no? Y con su declaración se va a
captar, a detectar, va a detectar el Estado quiénes son las personas que se dedican a estas situaciones de facturas, ¿no? De los factureros. Y efectivamente, muchachos, la parte agresiva del Estado es que se modificó también en los penales, fiscal, la de delincuencia organizada contra delincuencia organizada, y tipifica este delito, muchachos, como delincuencia organizada. Si ustedes me preguntan, bueno, ¿cuántas poderlos encuadrar en delincuencia organizada? La ley habla de tres o más para que se tipifique esto, muchachos. Y tres realmente son muy poquitos, ¿no? Y entonces estas personas jóvenes ya los ven en una situación muy delicada, muy grave, porque delincuencia organizada no alcanzan derecho a fianza y no tienen criterios de oportunidad. Por ejemplo, muchachos, veo aquí algunos compañeros que han estado conmigo en la clase de Derecho Aduanero, y en el Derecho Aduanero, en la aduana, muchachos, casi todos hemos tenido oportunidad de viajar al extranjero, y cuando regresamos a México, Guadalajara, y pasamos por la aduana, a veces no entendemos lo delicado, la responsabilidad que tenemos cuando venimos con excede los $300, ¿no? Vamos a acordarnos que todos tenemos derecho a una franquicia exenta de impuestos de $300, muchachos. $300 jóvenes, como extranjeros, y de repente quiere uno de compras, $300 se convierte en nada, ¿no? Vamos a la práctica y uno $500 en regalo. Entonces es muy importante que verifiquemos bien, muchachos, cualquier persona, aquí lo grave del asunto, lo grave de esta reforma es que precisamente, muchachos, no distingue entre un delincuente, en quien es verdaderamente un delincuente, y una persona como usted, como yo, un periodista, y que por desconocimiento, por no fijarse en el derecho que tiene para pagar mercancía exenta, muchachos, puede incurrir en el delito de contrabando. Y el delito de contrabando, muchachos, también modifica, les digo, el código fiscal tipifica esto como delincuencia organizada. Es decir, el Estado, muchachos, va con toda la fuerza del Estado a la captación de los impuestos. Que les digo, es una obligación, muchachos, constitucional de todos los mexicanos, el pago de impuestos. Todos los mexicanos que alcanzamos la mayoría de edad, o que ya tenemos un trabajo que nos dé una ganancia, la obligación es esa, ¿no? El pago de nuestros impuestos, muchachos. Entonces, le digo, el Estado está cumpliendo la obligación de una forma muy excesiva, aplicaciones a la ley. Y les digo, la parte en donde nos podemos separar un poquito de esta cacería de brujas del Estado como tercero, como un testigo colaborador. Y nosotros, el presidente lo ha dicho, si ustedes son parte o han sido objeto, víctimas de los factureras, declaren que tengan que pagar de impuestos y no hay problema, ¿no? El problema es a partir de cuando entra en vigor la reforma, como bueno, ustedes saben, muchachos, que los factureros, para que tengan o caigan en este supuesto de delincuencia organizada y con estas penas tan graves que habla de nuestro código fiscal, muchachos, bueno, que incurran de los delitos a partir de qué fecha, muchachos, a partir del 1 de enero de este año, del 1 de este año. Entonces, el Estado estuvo promoviendo esto, vino una reforma muy fuerte, pero todo el mundo tiene derecho, muchachos, si están cometiendo delitos, si están participando en estas situaciones, tienen derecho a corregir. ¿Cómo? Bueno, limpiando la situación financiera, ¿no? Pagando lo que se tenga que pagar, pagando lo que tengamos que pagar de impuestos. Y también el Estado, muchachos, también hay beneficios de estímulos fiscales, de cómo podemos estar exentando algunos impuestos, ¿no? Cómo podemos condonar algunos impuestos. Y esto, muchachos, la parte también mala de la reforma, ¿cuál es? En que, desde mi punto de vista, cada que hay una reforma, lejos de que se haga más entendible para los que no somos contadores, para el público en general, muchachos, se hace más compleja. Se hace más compleja. Por ejemplo, no todos, ahorita nosotros en la Universidad de Guadalajara tenemos la oportunidad de estar viéndonos por este circuito, por este sistema de computadora, muchachos, pero en este país no todos están igual.
Por ejemplo, ya en la actualidad, en las reformas que hubo también recientemente, hablan muchachos de las firmas electrónicas, ¿no? De la FIEL, la famosa FIEL, que es una firma electrónica que nos proporciona el SAT, en donde ya cambia la firma autógrafa, ¿no? Ya desde de la comodidad de la computadora podemos pedir citas, podemos declarar los impuestos, y además de esto, muchachos, una parte también nueva de la... Un segundito. Una parte nueva, muchachos, de la reforma y muy interesante es los sellos, los sellos electrónicos, en donde estos sellos electrónicos, muchachos, nos dan la oportunidad también de verificar bien quiénes son. Ya es muy difícil que nos puedan suplantar, que pueda haber un error, pero les comento, no todo el mundo tiene acceso a una computadora. Entonces, hemos dejado de repente afuera a las personas que no tienen computadora, a las personas que no tienen acceso, muchachos, al Internet, y esos son contribuyentes que también pueden pagar impuestos, ¿no? Y deben de pagar impuestos. ¿Y qué hace el Estado? Nomás está fijándose, muchachos, perdón, anda aquí un bichito, fijándose en los contribuyentes cautivos, ¿no? Los que ya están captando. Y no vemos más allá de los que ya tenemos en la membresía de contribuyentes. ¿Alguien levantó la mano? Mario, ¿levantaste la mano? María Antonio Ochoa. Este certificado, muchachos, este certificado que les comento, o el sello digital, ¿dónde se obtiene? También la misma reforma nos explica, ¿no? Del SAT, nos lo dan en el SAT. Y con eso, ¿qué hacemos, muchachos? Eso es muy importante porque con eso verificamos muy bien quiénes somos y cuánto estamos pagando. Aquí, lo delicado de este asunto es que si cometemos un error con nuestra firma, por eso es muy importante, muchachos, a propósito ahora de la justicia en línea, para presentar amparos, yo no ustedes se han dado cuenta que se puede presentar amparos electrónicos. La verdad es que nosotros aquí en el despacho, apenas hace 15 días presentamos nuestro primer amparo, porque estamos nosotros acostumbrados a la antigüita, ¿no? A la escuela antigua, de ir al juzgado, de presentar ante la oficina de partes nuestros amparos, como la mayoría de los abogados. Bueno, esta pandemia, muchachos, nos ha enseñado también eso, nos ha enseñado a utilizar los medios electrónicos. Y como no estamos acostumbrados a eso, yo no tenía mi firma, la FIDEL, dada de alta en los tribunales federales, muchachos, ni mi cliente, ni la persona que resultó ser la quejosa. Entonces, ¿qué nos permite la Corte? ¿Qué permitió a la Corte, muchachos, el Poder Judicial de la Federación? Utilizar la FIDEL, perdón, la FIEL. La FIEL, ¿cuál es, muchachos? Es la firma electrónica que nos proporciona el SAT. El SAT esa firma lo proporciona y el Poder Judicial de la Federación nos permitió o permite acudir al amparo mediante esta firma, ¿no? ¿Para qué, muchachos? Para que la justicia no pare. Desgraciadamente, los que les han tocado litigar, por ejemplo, en el fuero común, muchachos, pues el tribunal paró. El tribunal, digo, ahorita está trabajando, pero realmente está trabajando muy poco, con un muy mal servicio. Pero el Poder Judicial de la Federación ha estado haciendo un esfuerzo, muchachos, por no parar la justicia federal, ¿no? Los amparos no pueden parar, muchachos. Eso, que un país se quede sin justicia, pues es complicado, ¿no? Por ejemplo, Profesor Alvarado, ¿quién habló? Guillermo González, profesor. Una pregunta respecto a la FIDEL. Últimamente me ha tocado ver varios casos en los que la FIDEL se ve muy poco respecto a que muchas empresas, como usted lo menciona, no reconocen o mejor dicho, no saben manejar lo que es la firma electrónica. Mi pregunta es, ¿qué tan viable en esos tiempos, tanto de la pandemia o en general, para una empresa o para un particular, es tan viable usar una firma electrónica o tramitar su firma electrónica? Mira, se cortó gran parte de lo que me comentaste, pero bueno, dice que tu conexión es inestable. Pero bueno, miren, la electrónica que nos va a proporcionar
Poder Judicial de la Federación. Es la firma electrónica mediante la cual muchachos vamos a acudir al juicio. Parece que el profesor tuvo problemas técnicos. Hay que esperarlo a que vuelva a ingresar. Ahorita Edwin fue al baño, pero déjenme ver qué puedo hacer, ¿va? Ya volvió. ¿Qué tal, profesor? Ahí estoy ya, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias. No sé por qué se nos salimos. Les comento, muchachos, de la FIEL y de la FIEL. FIEL, comentaba, es la firma electrónica que proporciona el Poder Judicial de la Federación, y la FIEL es la que nos proporciona el SAT. Lo más quiero con la reforma, muchachos, además de la FIEL, de la firma electrónica avanzada que nos proporciona el SAT, muchachos, a las personas que facturan, a los empresarios, a todos los que tenemos que facturar, además el sello digital. Pues parece que está teniendo muchos problemas técnicos, pero pues yo creo que ahorita se vuelve a unir. Una disculpa a todos. Ahí está otra vez, profesor. Sí, quién sabe, muchachos. No sé por qué está fallando esto. No sé si es mi internet o el de todos. Entonces, muchachos, con esta firma podemos hacer todo. Y les comentaba que con la reforma, el sello que tenemos que tramitar todos los que facturamos, muchachos, es para, junto con la firma y el sello, muchachos, no haya lugar a dudas quiénes somos y cuánto estamos declarando impuestos. La autoridad fiscal, muchachos, como todos ustedes saben, cualquier autoridad fiscal, la que sea, entre sus facultades, tiene las facultades de fiscalización, de supervisión, de revisión, de visitas domiciliarias. Y en estas facultades, muchachos, si ven que nosotros tenemos algún problema, alguna discrepancia, no estamos reportando bien nuestros ingresos, cualquier falla, muchachos, que nos cambiamos de domicilio fiscal, no lo reportamos, el Fisco Federal, la Hacienda, tiene la facultad de retenernos esos sellos, ¿no? de retenerlos. Y entonces, ¿a qué nos obligan? Bueno, si yo a la persona que le estoy dando un servicio no le facturo, bueno, ¿sabes qué, licenciado? No te voy a pagar hasta que me factures. Ve y arregla ese problema al SAT, a ver por qué te lo están cancelando, ¿no? Entonces, ¿eso a qué obliga, muchachos? A los que ya somos causantes cautivos, a los cautivos, bueno, a portarnos bien, ¿no? A estar reportando cada ingreso que recibo, ¿no? Cada situación que yo hago, la tengo que estar reportando. Y so pena de que me castiguen ese sello. Y ahí, muchachos, precisamente en esos sellos, entra la chamba para que no castiguen los sellos. Bueno, es un trabajo muy importante de los contadores, ¿no? Hay chamba de un contador y de los abogados fiscalistas, desde luego,
pero para que el contribuyente no se le castigue el sello. Y desde luego que el contribuyente también. Porque un contribuyente, muchachos, que le hace trampa a sus abogados, a sus contadores, bueno, pues el abogado y el contador no va a poder hacer su chamba bien y castigan esos sellos. Y ahí es una situación muy interesante para nosotros los abogados, porque recuperar esos sellos, quitarle al contribuyente esos castigos, muchachos, son cuestiones administrativas muy complejas, pero muy interesantes, ¿eh? En donde ahí, si a ustedes les gusta esta materia fiscal, pueden ver que es un nicho importante de chamba ahí para ayudar a los contribuyentes, ¿no? Pero como les he comentado, muchachos, en clase hemos comentado en algunas ocasiones, si tuviéramos nosotros, muchachos, en nuestro país, la situación de ser más disciplinados en nuestra vida diaria, como mexicano me refiero, no habría necesidad, muchachos, de acudir a un abogado, ¿no? Si somos disciplinados en nuestras situaciones financieras, en nuestros pagos de impuestos, a lo mejor no tenemos necesidad de ir con un abogado a que nos saque de un problema ya fuerte que tenemos que castigar a la FIEL o un sello, ¿no? Realmente en nuestro país a veces, muchachos, cuando vamos al médico, pues cuando ya estamos enfermos, cuando vamos al abogado, cuando tenemos el problema encima. Entonces también es parte de una cultura que tenemos que ir cambiando, ¿no? Que los abogados, muchachos, fiscalistas, ustedes prepárense para eso, para estar preparando, para estar atendiendo a sus clientes y no tengan la necesidad de acudir a un abogado con el problema encima, ¿no? Que estén, muchachos, abogados que paran el problema, ¿no? Que estén asesorando para que todo esté en regla, que todo esté en orden, ¿no? ¿Y cuál es el secreto, muchachos? Bueno, estar al pendiente de las reformas que hay, conocer las reformas y hacer las cosas bien. Porque les digo, la reforma, y ya a ustedes se los voy a dejar el que vean en su criterio si fue beneficio o maleficio, como dice como puse Edwin en el título de esta charla, ¿no? Yo creo, muchachos, que es en beneficio, pero la parte agresiva de la reforma es lo que les comentaba, ¿no? Que es una reforma en donde tipifica, nos compara a los contribuyentes, muchachos, con delincuentes peligrosos, ¿no? Con homicidas, con narcotraficantes, y las penas son muy severas, no alcanzan fianza, y ahí, bueno, a lo mejor si estamos castigando a los que sí hacen eso, a los que están haciendo las facturas falsas, bueno, sí son delincuentes, ¿no? Son delincuentes, muchachos. ¿Y por qué son delincuencia organizada? Bueno, porque se organizan más de 3. Se organizan más. Aquí el problema, muchachos, es el gran problema, jóvenes, y ustedes como abogados lo van a ver, es que a veces a las personas de buena fe, un adquiriente de buena fe de una factura falsa, muchachos, porque desde luego que hay personas que adquieren facturas falsas sin saber, a ellos también están involucrados en este tipo de asuntos, ¿no? Y ahí lo grave el asunto. Ahí es donde yo creo que sí la reforma es en maleficio, no le va a favorecer a la persona que de buena fe está haciendo eso. Por eso es tan importante la chamba de ustedes como asesores fiscales, como asesores jurídicos, muchachos. Y aquí me voy a meter un poquito a lo que me preguntaba un compañero antes de que nos vaya el tiempo, de las reformas que hubo, que les comentaba a unos compañeros, le llamó la atención los esquemas reportables, muchachos. Los esquemas reportables, ¿cuáles son esos? Son los que tienen que hacer o tenemos que hacer, muchachos, los asesores jurídicos, ¿no? Los contadores. ¿Cómo van a ustedes a hacer un esquema de una defensa? Hay que reportarlos al SAT, muchachos. Aquí una parte también, desde mi punto de vista, agresiva, pero importante, yo lo veo como beneficio, es que también ya los asesores jurídicos, los abogados, los contadores, ya tenemos mucha responsabilidad y ya somos responsables solidarios ante el SAT de si hacemos las cosas mal, muchachos. Eso es muy importante. La responsabilidad solidaria, jóvenes, es importantísima. Por ejemplo, en materia aduanera, muchachos, normal, a diferencia por ejemplo, ustedes se dedican al comercio, si ustedes tienen alguna ferretería, bueno, como dueños de esa ferretería, ya saben o deben de saber cuáles son sus obligaciones fiscales, qué impuestos tienen que pagar,
tengo que pagarle seguro a mis trabajadores, tengo que pagar, en fin, todo lo que es una carga impositiva. Debemos de saberlo porque estamos comerciantes, pero por ejemplo ustedes como turistas, como importadores, muchachos, por única ocasión de una situación que ustedes compran en el extranjero, llegan ustedes a su país y confían ustedes en su agente aduanal, decirle, oye, agente aduanal, pues me están comentando a mí la gente de la aduana que esto que compré no lo puedo importar yo por una sala internacional, que tengo que pagar a un agente aduanal para que me haga la importación. Bueno, ustedes muchachos en ese momento no son expertos, ¿no? Ustedes ya bastante estamos haciendo con declararlo ante Hacienda, acudir con un agente aduanal y que el agente aduanal, que es el experto, nos haga la importación, el cálculo de impuestos, el pedimento y todo lo que se tiene que hacer y se importa esa mercancía. Bueno, el agente aduanal desde toda la vida, muchachos, ha sido un responsable solidario, porque es el experto. Entonces, si el agente aduanal se equivoca, el perjudicado, ¿quién es? El importador de esa mercancía. Pero bueno, el importador de esa mercancía, como les comento, es de buena fe y él confía en su agente aduanal. Entonces, el agente aduanal, muchachos, es un responsable solidario para las obligaciones que tenga el contribuyente con el fisco. Bueno, va a ser lo mismo ahora en los esquemas reportables con los asesores fiscales. Por eso algunos tratadistas en materia fiscal nos recomiendan que ahora poner en nuestras cartas de presentación o en nuestras páginas de internet, soy abogado fiscalista, asesor fiscal, es muy delicado, ¿no? Es una situación donde nos implica mucha responsabilidad. ¿Por qué, muchachos? Porque nos obliga a hacer esquemas financieros reportables. Entonces digo, son parte de la reforma, muchachos. ¿Y a qué nos implica, a qué nos obliga esta reforma? Bien sencillo, bien sencillo. Y esta pregunta se la quiero hacer a un muchacho muy estudioso que estuvo conmigo hace algún tiempo, a Marcos Valderrama. A ver, Marcos, si tú eres fiscalista, esta reforma que estamos aplicando ahorita, ¿a qué te obliga? Pues te obliga perdón, maestro, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a usted, a todos los que están presentes. A mí me gustaría participar en esta pregunta y ya tenía otras preguntas y participaciones anteriores que me gustaría ahondar ahorita un poco más. Adelante, pues, tenemos tiempo. La reforma que nos está comentando a nosotros como contribuyentes nos obliga a estar reportando todo lo que a nuestros ingresos, porque si no lo reportas de una manera adecuada, la UIF o la Unidad de Inteligencia Financiera puede estar checando tus cuentas y ver que ese ingreso que te llegó pues no es acorde o ingresó de una manera en la cual tú no lo reportaste de una manera correcta. Y te pueden o poner sanciones o te pueden advertir. La autoridad financiera te puede decir, oye, queremos que nos reportes de la manera correcta por qué te llegó este ingreso. Y si no lo haces, te pueden multar o puedes caer hasta en diferentes delitos de evasión fiscal. Y aparte de este tema, a mí me gustaría ahondar un poquito más en el tema de los factureros, que desde mi punto de vista, los factureros y los outsourceros son los grupos económicos que le hacen mayor daño al país, porque hay una evasión fiscal enorme. De hecho, pues si nos ponemos a estudiar este tema, los grandes factureros del país obviamente sí cumplen todas las características del tipo legal de crimen organizado, porque los grandes factureros del país tienen oficinas en las zonas más importantes de las metrópolis, como Guadalajara, Monterrey, Andares y todo este tipo de lados, porque la manera en la cual funcionan los factureros es que yo te vendo una factura a ti, empresario, de 10 millones de pesos, pongámoslo así, te la vendo en 600,000 pesos, y tú lo que vas a hacer, empresario, con esta factura de 10 millones de pesos es que vas a deducir impuestos ante el SAT y no vas a estar pagando los impuestos que deberías de estar pagando como empresa conformada. Y por esto es que se dice que es uno de los grupos que más daño le han hecho al país. Desde mi punto de vista, creo que el gobierno no lo ha aplicado de la manera correcta, la reforma que se hizo, porque es una reforma fiscal penal, lo que quiere decir que cuando tú haces este tipo de acciones, caes en el delito de evasión fiscal. Yo creo que lo que tendría que hacer el gobierno es agarrarse a un buen empresario que esté comprando facturas falsas
y aplicarle un criterio de oportunidad, el cual sería, si tú nos delatas al que te vendió la organización y quienes conforman esta organización, te vamos a dejar libre, pero tienes que aportar con la autoridad. Y en el momento en que la autoridad comienza a hacer eso, todos los empresarios, bueno, la mayoría, se van a comenzar a salir de estos esquemas fiscales porque no les va a convenir y porque van a tener miedo de caer ante la autoridad. Y pues esa era mi aportación sobre, otra cosa, una reforma que a nosotros los jóvenes nos caló muchísimo, y esta es algo reciente, sobre derecho fiscal, es el nuevo impuesto, bueno, no nuevo, sino más bien que no estaba regulado, el impuesto que se le puso a las plataformas digitales, a Netflix, a Uber, a Didi y a todas estas. Existe lo que se llama el impuesto sobre valor agregado, y estas plataformas no se estaba regulando este impuesto. Por eso ahora es que nuestra cuenta de Netflix ahora es más cara que hace unos meses. Desde mi punto de vista está bien, porque yo creo que todo se tiene que regular. No nos gusta porque son impuestos, o sea, nos los impone la autoridad, pero pues yo creo que sí se tuvo que haber regulado estas plataformas digitales. Gracias por la participación, maestro, y aquí estamos a la orden. Gracias, Marcos, eres muy amable. Sí, tienes razón, mira, la situación es estarnos como litigantes, como profesores, como alumnos, estarnos al pendiente, muchachos, las reformas que hay, estudiarlas, entenderlas y operarlas, ¿no? Desde el lado que nos toque, si les toca ser parte del Estado, bueno, operarlas como parte del Estado, y si les toca ser parte del contribuyente, defender al contribuyente. La verdad es que la mayoría de los asuntos jóvenes los gana el contribuyente. ¿Por qué? Muy sencillo, muchachos. Cada que hay un cambio de gobierno, los mandos, la gente, los mandos operativos para arriba, de directores, hay cambios, ¿no? Llega un nuevo gobierno y por políticas, este señor pues es enemigo de la corrupción, cambia todo el mundo, ¿no? Y en materia, muchachos, fiscal, la curva de aprendizaje es una curva muy compleja. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegan las nuevas personas del Estado, muchachos, llegan a aprender, bueno, en lo que aprenden echan a perder. ¿Y cómo echan a perder? Los abogados que están afuera, los litigantes, los grandes corporativos, bueno, ya tienen años, son gente experta, y por eso es que a veces, en una proporción, es más alto los asuntos que el Estado pierde en materia fiscal, muchachos, que los que gana. ¿Por qué? Bien sencillo, por eso. Eso, y además, porque muchas reformas, muchachos, bueno, están hechas por, como lo hemos comentado en clase, ¿no? Por diputados que son muy buenos bailando, son muy buenos actores, pero bueno, ¿qué están haciendo legislando, no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces están mal hechas, ¿no? Entonces, digo, si todo el mundo cumplimos su trabajo, esto sería distinto. Por ejemplo, tú hablabas, Marcos, de las plataformas digitales, por ejemplo. Sí es cierto. Son impuestos, muchachos, no a todos nos gustan. Hace poco, aquí en Jalisco, particularmente en Puerto Vallarta, en Chapala, muchachos, todo el mundo conoce la plataforma de Airbnb. Bueno, pues Airbnb no estaba pagando impuestos, ¿no? Y en Puerto Vallarta, a los hoteleros, ya Airbnb les ha pegado, porque toda la gente de Vallarta arregló un cuarto en sus casas, o se iba, rentaba departamentitos, los arreglaba y los rentaba en Airbnb. Y mucha gente ya iba a esos lugares porque eran mucho más económicos y no pagaban impuestos, ¿no? Pero afortunadamente el Estado ya se dio cuenta de eso y ya está exigiendo el pago de impuestos de esas plataformas. Entonces, muchachos, no nos debe de dar miedo el pago de impuestos, ¿no? Lo único que es, sí es cierto, y eso lo hemos comentado en diferentes foros, es como contribuyentes, ¿qué recibimos a cambio de eso? Maestro, yo tengo una duda. ¿Quién habla? ¿Arturo? Soy Arturo Casarrubias. Yo tengo una duda. Estamos escuchando detenidamente en cuanto al delito de evasión fiscal, crimen organizado y ese tipo de cuestiones. Uh-huh. En el ámbito notarial, propiamente, para la disminución del ISR, en cuanto a una compraventa, se puede realizar un avalúo de mejoras. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿También se considera como tal? A ver, otra vez, por favor, Arturo. En el ámbito notarial, sí. Propiamente en la transmisión de dominio, que es la compraventa, uh-huh. se paga ISR
si no encuadra dentro de los supuestos de exención del pago. Pero se puede realizar un avalúo de mejoras y con ese avalúo de mejoras se disminuye el ISR. ¿Ahí qué pasa? ¿También es considerado como evasión fiscal? No, yo creo que no. Yo creo que no si lo justificas. Si lo justificas, miren muchachos, aquí nomás se trata de hacer una buena justificación. Si se justifica, bueno, pues ahí no estamos hablando de una evasión, es una mejora. Es una mejora, entonces yo no considero que se trate de una evasión. Porque no estaba así, el inmueble lo estás mejorando. Entonces, sobre todo, bueno, como tú bien dices, si es en el caso que no aplica el ISR, bueno, pues ahí no aplica el ISR ya, ¿no? Pero el ISR no aplica sobre todo cuando, no me equivoco, a lo mejor trabajas en notaría, es cuando es una casa habitación, o cuando yo estoy viendo mi casa habitación, pues ahí no me va a generar un ISR, ¿no? Pero yo creo que si se justifica, muchachos, no debe haber ningún problema. Aquí lo que es nomás saber cómo lo vamos a justificar. Los notarios públicos, muchachos, a partir de que se hizo la reforma a la ley a varias leyes, entre ellos la de lavado de dinero, bueno, tienen que ser muy puntuales en estar reportando sus operaciones financieras, ¿no? ¿Qué ha habido aquí, por ejemplo, en estas reformas, que esas reformas hicieron en la época de Peña Nieto? ¿Cuál fue lo que la sociedad en general no estuvo de acuerdo? Bueno, que sí se frenó, muchachos, la compraventa de bienes inmuebles, ¿no? Porque muchos bienes inmuebles, muchas, particularmente aquí en el occidente del país, eran producto de cuestiones fiscales irregulares, o en algunas ocasiones, muchachos, de cuestiones de delitos, pero que bien o mal movían la economía, ¿no? Entonces, sí se alcanzó a frenar eso, pero bueno, son reformas, muchachos, que a lo mejor frenaron un poquito la economía, pero frenaron también la delincuencia, ¿no? Entonces tenemos aquí que ponderar unas por otras los beneficios que se obtienen con la reforma. Otra de las preguntas que había hecho nuestro compañero Marcos era de las plataformas digitales, bueno, ya están generando impuestos, Airbnb, los Uber. Entonces, fíjense, muchachos, cómo sí hay materia para que las autoridades fiscales, particularmente el Ejecutivo Federal, muchachos, vean que sí hay modo de ver captación de impuestos, ¿no? No siempre los mismos. Digo, Airbnb, ahora con esta nueva administración, estas plataformas digitales, tengo entendido que inclusive se va a agravar también este tipo de situaciones por Zoom. Bueno, ahí sí también el Estado debe ver, muchachos, el beneficio de grabar o no grabar. Si es para cuestiones académicas, muchachos, creo que el Estado debe ser muy puntual en eso, ¿no? Es decir, bueno, esto va a ser una parte que el Estado va a subsidiar. Las cuestiones de academia, muchachos. Las cuestiones de prepararnos. Yo soy un